Seguimos y cambiamos de escenario, aunque no cambiamos tanto de tema, porque vamos a seguir hablando de las maniobras del imperialismo estadounidense ahora contra Venezuela. Un tuit de Elena Villar, esta gran periodista que está en Washington representando a Russia Today. Donald Trump, es posible que estemos teniendo algunas conversaciones con Maduro y veremos en qué quedan. Prácticamente al mismo tiempo, el Departamento de Estado designó al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. Bueno, son mensajes que parecen contradictorios, que bueno, no ponen mucha luz sobre el escenario de guerra, el escenario militar. La operación Lanza del Sur, eso así lo ha llamado el gobierno de Estados Unidos a esta operación militar, envío del mayor portaaviones, el Gerald Ford, mayor portaaviones que tiene Estados Unidos, bueno, realmente un despliegue militar absoluto para rodear a Venezuela y supuestamente luchar contra no contra el narcotráfico, contra el narcoterrorismo, que al meter la palabra terrorismo ya pueden hacer lo que les dé absolutamente la gana. Bueno, pues uno se pregunta si las palabras de Donald Trump suavizan la situación, calman a alguien o son parte de la guerra psicológica, ¿no? Y hay varios artículos del medio Misión Verdad que recomendamos una y otra vez porque realmente da muchas claves sobre lo que ocurre en Venezuela. En Misión Verdad hay muchos artículos que nos hablan de la situación. En uno de ellos, Aidan Simardone, este autor, nos dice lo siguiente: los países no podían comerciar con Venezuela ya que Estados Unidos les cortaría el acceso a las instituciones financieras. Él está hablando del bloqueo absoluto, sobre todo al sector petrolero venezolano, pero a su economía en el conjunto, que impuso el gobierno de Donald Trump en su primera administración. Como resultado de esto, ahora voy a dar unas cifras que yo no sé si son reales, pero indudablemente las cifras fueron muy altas y muy graves. El PIB se contrajo un 74%. Esto es una hecatombe, esto es una guerra, una situación de guerra. Esto es lo que sufrió Venezuela. Yo no sé si es real, pero vamos, que fue una contracción del Producto Interno Bruto enorme. Estamos hablando de que casi el 95% de todos los ingresos petroleros cayeron en Venezuela. La inflación llegó a 2 millones por ciento y 7,9 millones de personas huyeron de Venezuela. Yo no sé si son tantas, pero desde luego mucha gente emigró. Parecía que lo único que tenía que hacer Estados Unidos era esperar que el gobierno colapsara, pero no ocurrió. Y han pasado algunos años de sufrimiento y de calvario, y ahora Venezuela es una de las naciones de crecimiento más rápido, la población, al menos una parte, está regresando y la inflación está controlada. Él habla del papel que ha tenido China con unas inversiones de 60.000 millones de dólares, menciona a Rusia con su ayuda militar y la ayuda estratégica solidaria de Irán, que, por ejemplo, suministró en el peor periodo de esa crisis provocada por el bloqueo, suministró gasolina, petróleo a Venezuela para su consumo interno, en aquellos años en que había incluso colas, porque no había gasolina en Venezuela, e incluso, recordemos, Irán, de manera secreta por supuesto, llevó en aviones piezas de repuesto para la industria petrolera de Venezuela porque el bloqueo era absoluto. Total. Y, bueno, pues tuvieron ese acuerdo solidario y así poco a poco se empezó a recuperar el país. Bueno, pues recordemos, hay un portaaviones que ya ha llegado a cerquita de Venezuela con 5.000 tripulantes y el secretario de guerra Pete ¿cómo es? Hegseth ha bautizado a esta operación Lanza del Sur, en la que está la Fuerza de Tarea Conjunta, Lanza del Sur y el Comando Sur de Estados Unidos. Bueno, lo que pueda ocurrir en las próximas semanas lo veremos.
indudablemente los mensajes son un tanto contradictorios. Totalmente contradictorio, y para desviar la atención del núcleo de todo este despliegue naval, militar naval que tiene el Imperio de los Estados Unidos en el Caribe. Es amenazante, y tienen la idea. Me llama la atención que aparezca, bueno, esta noticia de Donald Trump. Dijo que hay alguna negociación con el presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. O sea, está ofreciendo el gobierno de Estados Unidos $50 millones por alguien que dé datos donde pueda capturar, vamos a decirlo así, capturar al presidente Nicolás Maduro. Es decir, da 50 millones, pero a la vez hay conversaciones, dice el presidente de Estados Unidos, no un secretario, no, el presidente dice que parece conversaciones con Nicolás Maduro, y vamos a ver en qué queda eso, en qué termina esas conversaciones. Lo deja así. Entonces, eso es parte de esa política, de ese escenario donde hay una tensión permanente contra un gobierno y contra un pueblo. Está desplegado ahí, cualquiera se puede dar cuenta que desplegar un portaavión, el mejor que tiene la Armada de Estados Unidos, en aguas del Caribe, no es precisamente el objetivo luchar contra los cárteles de la droga. O sea, es que la desproporción es tan grande y es tan evidente la falsedad de todo esto, cuando el objetivo realmente es atacar a Venezuela y apoderarse de los recursos, inmensos recursos minerales y petróleo que tiene la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, claro, el obstáculo, ¿quién es? Pues Nicolás Maduro. Y lo de los cárteles y eso después se olvida. Después, una vez que pretendidamente logren lo que quieren, pues ya después la droga va a seguir circulando, pero incluso en cantidades increíbles. No interesa esto otro. Pero hay un problemita. ¿Qué problemita? Hay un problemita para el imperialismo de los Estados Unidos. Está ahí la flota rusa. Barcos de guerra rusos han llegado a Venezuela, han atracado y están ahí hay también personal militar. Es el apoyo, de acuerdo, teniendo en cuenta los acuerdos que tienen firmado y establecido la República Bolivariana de Venezuela con la Federación Rusa. Es decir, que la doctrina Monroe que tiene activada Estados Unidos, repetimos, tiene una respuesta proporcional por parte de la Federación Rusa. Entonces, cuando dice Donald Trump, a ver en qué termina o en qué estas supuestas conversaciones, pues tendrá también que contar con el despliegue militar naval de la Federación Rusa en el Caribe, en defensa de la soberanía del pueblo y del gobierno y pueblo bolivariano, venezolano. Hay un artículo de Hernando Calvo que habla sobre el papel que tienen las oposiciones de derechas en algunos de los países que están agredidos y asediados, que están aplaudiendo con las orejas los movimientos militares de Estados Unidos. Incluso están diciendo que no, que tiene que atacar, que tiene que bombardear. Sí, una bueno, cosa... pero pasado mañana esa gente tiene que ir a la cárcel. Pero es demencial, una cosa... están estimulando... Sí. La agresión. La guerra a tu propio país. Cubanos, venezolanos, nicaragüenses y ahora colombianos. Los vendepatrias están aplaudiendo hilarantes. Bueno, recordemos que este despliegue tiene un coste para Estados Unidos de $200 millones al día.